Bueno, queridos hermanos, como les comentaba justamente en este tercer mandamiento, con lo que concluimos son esos mandamientos que están destinados y determinados hacia dar culto a Dios, a cumplir con el primer precepto y el más importante de amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu alma, ¿no? Los siguientes, bueno, ya están destinados hacia lo que es el prójimo, el amor del prójimo. Yo les decía que comúnmente se han representado en algunas inscripciones cuando se habla de los 10 mandamientos, aparece a veces Moisés con 2 tablas en piedra y ahí están inscritos los 10 mandamientos. En la primera de ellas, comúnmente, bueno, en algunos lugares se inscriben solamente los 3 primeros mandamientos y en los otros se aparecen el resto, los otros 7. Esto es así básicamente porque es justamente el dar el énfasis que los 3 primeros son los que miran a Dios, ¿no? A decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el día de hoy vamos a desarrollar este tercer mandamiento, que es el de santificar las fiestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que nos dice eh, el catecismo, y es un poco lo que vamos a ir desarrollando, es que primero que nada nos dice y hace un poco la referencia, que es a partir de la cual nosotros entendemos esta situación de dedicar un día para el Señor, ¿no? Entonces, nosotros leemos en el de que cómo fue la creación, y dice que el séptimo día descansó, ¿no? Esto, evidentemente, hay que tomarlo como una figura, porque Dios es Dios y Dios no se cansa y no se cansaría. Pero eso es una forma de expresar justamente que hay un momento donde después de llevar a cabo todo lo que es la creación, el esfuerzo de la creación, llega un momento donde hay que destinar un espacio en concreto para dedicarlo al Señor, al Creador, ¿no? Este es el que la Biblia en el Antiguo Testamento siempre se refería como el sábado, ¿no? El séptimo día. Nosotros, o sea, el séptimo día es el sábado. Y también vemos varios pasajes donde, inclusive ya en el Evangelio, donde Jesús hablaba y él decía que era el Señor del sábado. Vamos a ver más adelante la fuerza que tiene justamente este asunto de el Señor del sábado, ¿vale? Pero nos dice de hecho, había un precepto muy importante para los judíos en ese Antiguo Testamento. Bueno, de hecho, los judíos lo siguen teniendo. Las personas que sí han ido o quienes inclusive viven o están allá en Jerusalén podrán identificar claramente que el sábado se sigue el guardar el sábado como un día muy importante, ¿no? Entonces, hay grandes preceptos y varios conceptos que se hablan y que se describen o prescriben justamente para el sábado, porque es por excelencia el día dedicado al Señor. Ese sábado, ese día, así casi para todo tiene sus ciclos de los 7, ¿no? En el mundo del Antiguo Testamento. De forma tal que dice que no solamente el séptimo día no se trabaja, sino ese día se descansa, se dedica al Señor. El séptimo año no se cultiva, no se explota el ganado, no inclusive hay algunos preceptos de que dice, bueno, pues el séptimo día debes en el Antiguo Testamento debes perdonar las deudas, se debe tener toda la actividad, de hecho no se debe de cultivar la tierra, y si se cultiva algo, cualquier cosa que se dé y que se coseche de ahí, pues tendrá que ser dedicada a los pobres, ¿no? Pero eso es justamente lo que dice, o sea, hay unos elementos muy fuertes acerca de seguir el sábado, que obligan al sábado, que es el día de descanso. Es que en el Antiguo Testamento mucho se hablaba de este sábado, que es donde se tenía que detener toda actividad, porque al final del camino está claro que el sábado se hizo justamente para que nosotros pudiéramos regresar a pensar y dedicar, dar gloria a Dios, ¿no? A Dios mismo, que es el creador de todo.
Por ese mismo tema, de esos puntos del 21, del 2169 al 2171, nos habla justamente el catecismo de este paralelismo de la creación, ¿no? En el sábado. O sea, el sábado es memoria de la creación. Ese día que es el día de descanso, lo que refiere y lo que nos pide pues el catecismo, o la Biblia misma, es que hagamos memoria de la creación, que reflexionemos acerca de lo maravilloso que implicó el pensar en la creación, ¿no? Ese es el punto importante, ¿no? Que reflexionemos en ello, porque muchas de las veces estamos tan metidos en nuestro día a día que dejamos de lado, perdemos de vista justamente lo importante y lo maravilloso que es pensar en esta creación que Dios hizo para nosotros. Hoy en día, quizá tal vez estamos tan metidos en nuestras tareas cotidianas, a veces quizá tal vez para quienes vivimos en ciudad es quizá tal vez más complicado el estarse maravillando de cuántas cosas tenemos. A lo mejor en el campo puede llegar a ser un poco más sencillo, pero también es cierto que hasta la gente del campo se habitúa y se acostumbra a meter a su rutina, ¿no? Entonces, el catecismo lo que nos habla es que en este día que es el día dedicado al Señor, pues como que deberíamos nosotros de contemplar más, ¿no? Hacer más esfuerzos contemplativos por lo que ha sido la creación. Esta maravilla de cada amanecer, de cada atardecer, de los árboles que nos rodean, de aquellas cosas que realmente Dios, sin necesitar de nosotros y sin necesitar de nada, creó tantas cosas para ponerlo a nuestro servicio. Ese tipo de, esa situación de sentirse afortunado por lo que Dios ha hecho y que nos ha regalado sin nosotros merecer absolutamente nada, sin ningún mérito de nuestra parte, el reflexionar y contemplar esa creación es hacia lo que se refiere el practicar justamente el descanso de este sábado, ¿no? El hecho eso por una parte. También es cierto que en el mismo sábado, en el Antiguo Testamento, se hace referencia a esa salida de Egipto, ¿no? Cuando Dios libera a su pueblo de la opresión que se vivía en Egipto y que van y los lleva hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí como que nos hace, como que el catecismo nos lleva a que hagamos una comparación de esa salida de Egipto para el sentirnos libres. Y esta también para contemplar la fuerza y la importancia de ese elemento de que somos libres, ¿no? Y que también es un elemento para que nosotros también lo meditemos y profundicemos en él, ¿no? Es cierto que, de hecho dicen mucho y con mucha verdad, que cuando nosotros nos habituamos y nos acostumbramos a no mirar a Dios, a no maravillarnos por este portento que significa la creación y nosotros ser partícipes de ello, y que somos pues pensados cada uno de nosotros en la cabeza de Dios y que fuimos creados porque Él lo quiso, porque Él nos quiso mandar esta vida para estar aquí, pues cuando nosotros nos olvidamos de Dios o con el paso del tiempo hacemos que nuestra fe se enfríe y terminamos dándole la espalda a Dios, es cuando dice alguien que dejamos de ser ovejas y nos convertimos en lobos, ¿no? El hombre, de hecho, suele ser el peor carcelero del propio hombre, ¿no? Debemos como que aquí reflexionar. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando alguien habla acerca de lo que eran los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, muchas de las veces las personas que estaban al cuidado de vigilar a esos presos no eran ni siquiera los soldados nazis, ¿no? Eran otros presos que cuidaban de presos, pero les daban un trato, pero muy, muy inhumano, ¿no? Muy grande, porque se sentían como que esa ansia de poder, ese elemento de sentirse más importante. Por esa razón es que el catecismo en estos puntos justamente a lo que nos invita es a que reflexionemos justamente en nuestras esclavitudes. También nos pide que seamos conscientes que el sábado representa este elemento donde pasamos nosotros a ser justamente libres, ¿no? Y como libres, pues justamente lo que nosotros debemos de mirar es pensar en nuestras esclavitudes, ¿no? Las esclavitudes que son las que nos atan en nuestro día a día y que nosotros, pues que
digamos que no podemos liberarnos de las esclavitudes si no empezamos justamente por ser conscientes de cuáles son aquellas que nos atan, aquellas que nos eliminan la posibilidad de poder vivir esa libertad, ¿no? Entonces, por esa razón es que, por todos estos elementos, es que nos dice el catecismo que el sábado es la fiesta más importante, ¿no? Es el día que se debe guardar porque única y exclusivamente debe estar destinada solamente para el Señor, para dar culto al Señor, para buscar esa afinidad que nosotros tenemos con ellos. Es así justamente como está contemplado y está pensado lo que debería ser el sábado, ¿no? Nos dice también el catecismo, cuando nosotros ya lo vemos como en un entorno de descanso, que también el descanso es importante. Por esa razón nos dice el catecismo que este elemento de descansar es una forma que Dios eligió para hacer imagen este séptimo día y entonces el Señor descansó. Es más bien una imagen para que nosotros tomemos ese elemento de descanso, ¿no? Así como Dios descansó en la creación, ¿no? Digámoslo así, para tomar aliento, para para que, para volver a tomar un respiro y salir hacia adelante, se está refiriendo a nosotros mismos, ¿no? A que nosotros podamos tomar ese aliento y sigamos justamente hacia cosas más importantes, ¿no? Entonces, por esa razón es que ese tomar aliento para continuar con las cosas era una manera, una figura que nos manda justamente Dios para que nosotros seamos conscientes de la libertad y la dignidad que tienen también otras cosas, ¿no? Que nosotros contemplando a Dios también demos espacio para que, así lo expresa el catecismo, para que el esclavo, el forastero, los animales, la tierra, todo el mundo descanse, ¿no? Porque tiene ese derecho legítimo. Hoy en día, en nuestros días, pues, evidentemente nosotros ya no hablamos de esclavos, ¿no? Pero sí que nos hace una especial mención el catecismo de reflexionar en aquellas cosas que nos esclavizan, porque Dios nos hizo libres de cualquier tipo de atadura. Entonces, justamente es muy importante que nosotros en este día reflexionemos acerca de esas servidumbres, las servidumbres que nosotros tenemos. Por ejemplo, la servidumbre hacia el trabajo. No es casual, no es además en pocas ocasiones, cuando la gente suele decir que o vives para trabajar o trabajas para vivir. Mucha gente realmente vive para trabajar. Y entonces ahí nos hace siervos del trabajo, ¿no? Nos hace esclavos del trabajo. ¿Y qué decir? Al final del camino, de lo que es el Dios dinero, ¿no? El Dios dinero que igualmente nos esclaviza y que como hoy en día todo el mundo está tan preocupado, mucha gente está tan preocupado, no todo el mundo, pero mucha gente está tan preocupada por el dinero, por el sustento, pues a lo mejor caímos en esos afanes como el de Marta y María, ¿no? Que Marta estaba tan preocupada por el hacer, el trabajar, y María, justamente, como lo dice el Evangelio, está más preocupada por la contemplación acerca de buscar a estar cerca del Mesías, ¿no? De cerca de, del ungido, ¿no? Entonces, nos dice que, por eso es importante que nos dice el catecismo que es importante que nosotros tomemos una clara conciencia, queridos hermanos, de la gran importancia que es el domingo. El domingo no fue hecho, y de hecho todos tenemos pues como el deber de estar procurando que todo el mundo tenga derecho a disfrutar de su domingo, porque todos debemos tener esa libertad religiosa y es el momento ideal para poderlo destinar a Dios. Y está puesto así, de esta manera, de forma general, para que todos podamos estar coincidiendo en la misma actividad, para que la familia pueda estar conviviendo entre sí misma, para que todos juntos puedan estar reflexionando y creciendo en la espiritualidad, pensando en Dios, para que justamente podamos fortalecer los lazos que unen a las familias, ¿no? Mal hacemos y quizá tal vez muchas de las veces hemos sido muy perniciosos, ¿no? Hemos permitido que cosas como la televisión se adueñe de nuestros domingos para que destruya la parte de las tablets o las diferentes pantallas, destruyen y desunen a la familia, cuando nosotros deberíamos procurar que justamente ese día, ese domingo, es el día que nos une a todos para justamente
estar con el Señor. Ese es el sentido del sábado, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de que había que pensar en el domingo, ¿no? Y nos insiste mucho esto el catecismo. Y nos dice, como también recordaremos mucho seguramente en diferentes pasajes, en particular uno en el Evangelio, que justamente Jesús mismo también hablaba del sábado, ¿no? Y a veces quizá tal vez con un cierto tono de rebeldía, ¿no? Cuando recordamos todos que Jesús justamente cuando hablaba luego con los fariseos, les dio una frase que era muy potente, ¿no? Él les dijo, el sábado es instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos que, o sea, no debemos caer en la exageración, ¿no? ¿A qué me refiero con la exageración? Que no tenemos que ser tan puntillosos en las cosas, o sea, Jesús, cuando él vino a este mundo, pues él no vino a romper las cosas que había, él vino justamente a dar cumplimiento en lo que se decía del Antiguo Testamento y el sábado no podía ser excepción. Sin embargo, también nos enseñó más cosas, ¿no? También en sábado nos dijo que se podían hacer milagros, que se podía curar enfermos, y justamente esa era la fuente de la recriminación que él hacía a los fariseos cuando le reclamaban que por qué él hacía las cosas en sábado, ¿no? Que no estaba permitido. Está claro que el sábado era el mandato de descanso por excelencia y si, como hemos dicho, no se podía hacer nada, pues aquí es donde Jesús les reclamaba y les increpaba a los fariseos. Pero esa increpación que él hacía a los fariseos era muy importante determinar a qué se refería, ¿no? Porque justamente él decía, es que el sábado no significa que el sábado no se puede hacer nada, no. Significa que ese es el día que tenemos que dejar destinado al Señor, al culto de Dios. Y una forma de ayudar y dar culto a Dios, hay tres formas diferentes. Y de hecho nosotros las podemos identificar. La primera de ellas es justamente el congregarnos para dar culto a Dios, que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando vamos y asistimos y participamos en misa, ¿no? El segundo es procurar estar justamente en la enseñanza, es el aprender, el recibir la palabra de Dios, incrementar justamente el perseverar en el conocimiento de Dios. Y el tercero es procurar las obras de caridad, es decir, mirar hacia nuestro prójimo. Ese elemento es muy importante y los iremos viendo más adelante, pero por esa razón es que Jesús ahí le reclamaba a los fariseos y decía, bueno, si es que yo voy a hacer una obra de caridad en sábado, da igual que sea sábado, porque yo estoy cumpliendo con lo que es el día del Señor. Y el día del Señor también es procurar el bien para mi prójimo. Entonces, por esa razón es que hay que entender el sentido del sábado. Este día del Señor, el día de descanso, bueno, es tan importante porque nosotros tenemos que mirar hacia hacernos uno con el Señor, hacernos uno con nosotros y a fortalecer los lazos que nosotros podemos llegar a tener con nuestra propia familia, ¿no? Y de ahí tradiciones tan hermosas que hemos tenido durante mucho tiempo y que quizá tal vez a lo largo del tiempo las hemos ido perdiendo, ¿no? Esa importancia de estar unidos en familia, de ir en familia a misa, de después pasar una tarde con nosotros en familia, de estar conviviendo, ¿no? Eso que era tan común, tan bonito y tan tradicional en diferentes lugares y países, que quizá tal vez lo que nos vino a trastocar las cosas es cuando dejamos entrar a esos que nos esclavizan, ¿no? El dinero, el deporte, el fútbol, o sea, cosas que nos llegan a separar y que nosotros a lo largo del tiempo los hemos ido permitiendo. Por eso es que en esta parte del catecismo nos hace un especial énfasis en ello. Había quienes se escandalizaban del sábado, ¿no? Como hemos dicho en el caso de los fariseos. ¿Por qué, Señor, tú, maestro, tú haces este tipo de cosas el sábado? Entonces, lo que el catecismo nos hace y nos insiste es en que reflexionemos siempre cuál es la razón de ser del día del Señor, ¿no? Por esa razón es que tenemos que fijarnos más en la intencionalidad de las cosas que hacemos, las cosas, el por qué las hacemos y que fortalezcamos justamente este momento de estar unidos y estar creciendo hacia y perseverando en el conocimiento del Señor. Y bueno, hemos estado ahora hablando mucho del sábado, el sábado, ¿no? Porque
Es así como estaba descrito en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que nosotros, los cristianos, los católicos, pues ya no celebramos las cosas del sábado. Muchos de ustedes se estarán preguntando, a lo mejor muchos también se preguntarán por qué las cosas cambiaron. Otros seguramente en alguna ocasión les habrán hecho algún cuestionamiento a alguien, oye, pero si el día del Señor no es el domingo, es el sábado, porque así dice desde el Antiguo Testamento y Jesús no venía a cambiar nada. Eso es cierto en parte, ¿no? O sea, vamos, que sí que el Antiguo Testamento hablaba del sábado. Pero también es cierto que Jesús vino para darnos esa revelación. Y entonces Él le viene a dar un cumplimiento a todo lo que estaba establecido, pero también darle un toque diferente. Dicen que es portentoso y es admirable la creación misma, ¿no? Pero es mucho más admirable y mucho más complicada justamente y tiene un valor mucho más alto la santificación, ¿no? O sea, cuando Jesús viene y nos revela y nos da esa revelación y la redención que nosotros obtenemos a través de Jesús es donde se obtiene un valor infinitamente más grande que la creación misma. Y eso que la creación es algo maravilloso. Con la revelación, con la venida de Cristo, las cosas llegan a tomar un carácter diferente, un cariz diferente, ¿no? Sabemos que justamente Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y este hecho está cargado de manera muy importante de un gran significado, ¿no? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué el domingo que se convierte en el primer día de la semana? Bueno, pues porque ese significado nos viene a decir que este domingo, el primer día de la semana, es nuestro nuevo primer día para todo, ¿no? Con Jesús todo se vuelve a ser nuevo, lo hace todo nuevo. Por esa razón es que cambiamos del sábado al domingo como el primer día de todo lo nuevo que ahora somos redimidos, ¿no? Que somos exaltados justamente y somos glorificados. O sea, si la creación se hubiera acabado solamente en que fuimos creados y caímos y que no había forma de redimirnos y ya está, entonces tendremos como que una vida muy triste, ¿no? Porque entonces no hay forma de poder redimirnos, no hay forma de poder volver a ser rescatados. Y eso es justamente lo que Jesús hace. Jesús nos viene a rescatar, pues nos da la posibilidad de ser hijos de Dios, nos redime con ello. Por esa razón es que el domingo encierra un significado muy grande y por eso Jesús resucita el domingo, porque es el nuevo primer día de cada uno de nuestros días. Por eso es que digamos que nos recuerda, como en el Génesis también habla de que el primer día es cuando nos habla de la luz, ¿no? Dice, todo era tinieblas y entonces Dios separa la parte de las tinieblas de la luz. O sea, Jesús es la luz, ¿no? Por eso este primer día es la luz que con Cristo nos ilumina para entender la creación de una forma diferente. Como ya he dicho, es el primero de todos nuestros nuevos días, ¿no? Por esa razón, de hecho, domingo significa literalmente eso, ¿no? El día del Señor. Y para nosotros no tuvimos ningún problema en trasladarlo. O sea, Jesús resucitó el domingo. Y esa resurrección, como dice San Pablo, es que si Él no hubiera resucitado, todo sería vano. Nada tendría sentido si no resucitó. Pero eso es lo que justamente nosotros celebramos cada domingo, su resurrección. Y es la parte nodal, la parte medular, es la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Por esa razón, de hecho, no es nuevo, desde las primeras comunidades cristianas se tomó esta costumbre de celebrar el Día del Señor en el domingo y se trasladó justamente todas esas obligaciones, todos los valores, toda la parte que estaba escrita para el sábado, toda esa obediencia se trasladó para el domingo, ¿no? Y cumpliendo esos mismos mandatos, esos mismos valores, ese mismo espíritu, lo hacemos ahora todo nuevo para el domingo. Por eso el domingo es el día, es la plenitud del sábado, ¿no? Nos dice el catecismo que con nosotros pasamos, digamos que a este domingo, pues quizá tal vez
A mí, sinceramente, de todas las celebraciones que tenemos, me parece que la más bonita de todas, la que encierra un significado más, más interesante, pues yo creo que no puede haber otro como la vigilia pascual, ¿no? Esa que se celebra justamente en la noche del sábado para arrancar el domingo, es que está llena de significado, porque justamente es cuando nosotros celebramos esa transición del sábado hacia el domingo, ¿no? De la antigua forma de ver el sábado para llegar al domingo. Es una fiesta que, como sobre todo, seguramente todos habrán tenido oportunidad de vivirla, y los que no, les recomiendo altamente que se enteren, para que en estos oficios no pueden faltar a esta vigilia pascual, que es donde se hace toda una serie de lectura de diferentes pasajes de la Biblia, ¿no? Y empieza desde el Génesis, y nos dice, pues al principio todo era caos y tinieblas, y entonces hace el relato de la creación. Luego nos habla de la salida de la esclavitud de Egipto, nos habla acerca de todo eso que fue pasando el pueblo de Israel, pasando después por los profetas, cómo se estuvo hablando y cómo se fue haciendo esta preparación para llegar al momento en que llega Cristo, ¿no? Que llega y que nace Cristo. Y a partir de ahí nosotros vemos que eso que era tinieblas, que eso que era oscuridad, de momento, en ese momento, todo se convierte en luz, ¿no? Y una luz maravillosa que lo ilumina todo, porque eso es Cristo, ¿no? Es aquel que ilumina todo lo que nosotros tenemos, y es esta fiesta tan bonita justamente donde vivimos ese paso de todo lo que era el sábado para el domingo, y nombrar y determinar que el domingo es el día del Señor. Nos dice justamente, pues santos memorables como Santo Tomás, nos dice que el culto a Dios debe ser exterior, visible, público y regular, ¿no? Esto quizá tal vez a veces alguien podría llegar a pensar como que esto es como contradictorio, porque nosotros lo mismo escuchamos en pasajes del Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, que lo mismo dice, refiriéndose a los fariseos: hipócritas, porque ustedes rezan de forma tal que todo el mundo los vea, ¿no? Para que todo el mundo les dé gloria. Y dice, ustedes no sean así, ¿no? Que si tú vas a rezar, hazlo donde nadie te vea. Si haces una obra de caridad, hazla para alguien que no te pueda agradecer o pagar lo que haces. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y esto, que es del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, parece entrar en contradicción con lo que el propio Evangelio de San Mateo dice en el capítulo 6, ¿no? Donde nos habla de que nadie pone una luz por debajo de una cama para que nadie la vea, ¿no? Sino dice, no, ustedes hagan todas las cosas maravillosas para que vean todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, y que se pongan lo alto y que sea lo más alto, para que todo el mundo, desde cualquier lugar donde esté, pueda ser capaz de ver las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. Lo que aparentemente en un caso dice, oye, ocúltalo y manténlo en secreto, en otro lado, como dice Santo Tomás, nos dice, oye, no, que se vea, que se note, que todos lo observen, ¿no? Pero no existe ninguna contradicción entre ambos pasajes. Al final, lo que es, a lo que se refiere, es que justamente tiene que ver con la intencionalidad de por qué nosotros hacemos las cosas, ¿no? Lo que nos dice es, oye, cuando tú hagas una obra de caridad, no lo hagas por el aplauso, no lo hagas para que te den gloria a ti, hazlo justamente porque está dirigido a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es el que todo lo puede. Entonces sí, que eso sea las cosas grandes, que todo el mundo sepa que es por Dios, pero no por ti. Eso es a lo que se refiere, la intencionalidad. Y en ese sentido también nos recomienda altamente el catecismo, como en otras ocasiones, que nosotros seamos personas de una sola pieza, ¿no? Que seamos uno siempre verdadero y el mismo. Ya veíamos la catequesis pasada de la importancia de ser, de hablar siempre con la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, pues no puede ser menos. Por eso nos dice que no vivas de apariencias, no te preocupes por lo que los demás van a pensar acerca de lo que haces o dices, sino tú vive tu fe, vive tu vida conforme justamente a lo que Dios está mandando para nosotros. Pero no vivas de apariencias, vive de una simple forma, siempre siendo congruente con las cosas. Dios, como dice el Evangelio, nunca te va, Él te va a reconocer siempre lo que tú hagas por los más pequeños,
pero sé siempre el mismo, sé fiel siempre a Dios. Bueno, pues a partir de aquí, en el punto 2177, el catecismo nos habla de la Eucaristía dominical. Qué importante es la Eucaristía dominical. Es el ir a misa, el celebrarlo. ¿Cuántas cosas importantes tiene? Por excelencia para nosotros, la Eucaristía dominical, la misa, como querramos mencionarla, es quizá tal vez uno de estos elementos más importantes para nosotros porque encierra muchas cosas en sí misma. Es importante, queridos hermanos, que cuando vayas a misa, no vayas a misa repitiendo una serie de frases, sino haz presente justamente en tu cabeza, en tu corazón, qué es lo que estás repitiendo en la liturgia, qué es lo que dices y por qué lo dices. Vívela justamente. El ir a misa no significa simplemente hacer acto de presencia, sino significa una forma, una actitud de vivir la vida. Ve cada parte de los pasajes y los diferentes momentos que se ven en la misa, porque es la celebración más completa que nosotros tenemos, ¿no? Es cierto que el catecismo habla no solamente de el ir a misa en domingo, sino dice en domingo y otros días de precepto, ¿no? Otros días de guardar. De hecho, en ese sentido es algo curioso porque ahí es cuando nosotros identificamos como que las tres leyes, las cuales las tres confluyen en este sentido, ¿no? Por un lado, la ley natural, porque nosotros todos fuimos creados y siempre en nuestro corazón está escrita esas ganas de dar gloria y gracias a Dios por ese hecho de que hemos sido creados. El hombre de forma natural trata y voltea a buscar y a ver a su creador. Entonces viene en la ley natural. Segundo, porque es parte de la liturgia, porque la ley divina, que es la segunda ley, esta segunda ley, esta ley que Dios nos dejó a través de los mandamientos, ya nos dice justamente el santificar las fiestas, ¿no? El santificar las fiestas significa que reserves un espacio dedicado exclusivamente a aquel que te creó. Entonces, esto ya no lo traduce nos los manda en la iglesia, nos hace como especificaciones más concretas, ¿no? Acerca de este mandamiento, que es el santificar las fiestas, de forma tal que lo que nos dice es que si bien hay que santificar las fiestas, lo que nos dice es que tenemos obligación de ir a misa cada domingo y las fiestas de precepto, ¿no? Es lo que nos dice el catecismo y que manda la Santa Madre Iglesia y que es algo más concreto de lo que nos dice. Pero ojo, que el catecismo no dice que solamente vayas ahí, o sea, dice que esta es la mínima expresión, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es ir a misa los domingos, los días de guardar, pero recomiendan altamente ser más frecuentes en el ir a misa, ¿no? El santificar las fiestas, el ir a ver, a ser posible todos los días, ¿no? Porque pasa algo que es muy importante, queridos hermanos, y Dios nos conoce perfectamente y sabe que para nosotros engancharnos a algo es muy importante. A veces como que tenemos una inclinación a que se nos enfríe el corazón. Por eso nos dice nuestra iglesia y por eso es obligación por la misma iglesia que vayamos al menos una vez al domingo. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo no voy a domingo, yo no voy el domingo a misa, sino voy cuando me nace, ¿no? Cuando lo siento. Bueno, es que al final del camino, si nosotros empezamos a cortar este crecimiento, este mantener en mínimos, que es lo que nos pide la iglesia, el poder pensar, reflexionar y dar gracias a Dios, terminamos bajando el listón de manera impresionante. Por eso es que nos dice la iglesia que al menos debemos ir todos los domingos, ¿no? Es cierto que muchas de las fiestas de precepto que nos marca la iglesia, pues la conferencia episcopal local, pues puede llegar a modificar esas fechas para pasarlos a un domingo y reforzar más la idea del domingo. ¿Por qué es así, queridos hermanos? Bueno, pues porque nuestra iglesia también siempre está preocupada por buscar la realidad, adecuarse a las realidades de cada una de las sociedades y a veces en algunos casos es posible y en otros casos no. Por esas razones que siempre preocupada porque podamos llegar a participar la mayor cantidad de veces
por esas razones que en algunos lugares permite y autoriza estos cambios o traslados de fiestas de unos días hacia el domingo, ¿no? Pero lo que siempre, siempre nos anima es que seamos perseverantes y que nos animemos entre unos y a otros, ¿no? Y que digamos, mira, ándale, vamos, anímate, acércate, vamos a misa, porque eso nos engancha justamente para con nuestro Creador, ¿no? Nos dice, nos dice también el catecismo que muchas de las veces la causa original de que alguien dejó de ir a misa los domingos, muchas de las veces es producto de que se dejó arrastrar por otras situaciones. A lo mejor dejé mi núcleo familiar y ahora convivo con unos amigos que son ateos o que son antiiglesia y me da vergüenza, me da corte, me siento feo decir que yo soy cristiano católico y por eso empiezo a dejar de ir y va pasando el tiempo y ya dejé de ir y luego yo empiezo a justificar mis actos, decir, es que la iglesia es muy mala, ¿no? Pero eso ya es algo que justifica la razón de por cuál yo he dejado de ir. Pero todo empieza de esa forma, porque nos dejamos llevar por lo que los demás van a opinar de nosotros. Y en ese sentido tenemos que tener muy presente el por qué nosotros vamos a misa, que nosotros hagamos las cosas por convencimiento de lo que estamos haciendo, que nos dejemos guiar por el Señor, ¿no? Y por esa misma razón, también el catecismo nos recomienda ampliamente que nosotros antes de la misa preparemos justamente la misa. Hagamos unos minutos, dejemos para preparar las lecciones, las lecturas que se van a leer para que podamos reflexionarlas, que lleguemos pues bien y tranquilos justamente a la misa, de preferencia que tratemos de llegar temprano, ¿no? Porque si es ese domingo, pues justamente es una forma de expresar que lo primero que nosotros hacemos en el día es dar culto a Dios mismo, ¿no? Que es lo primero que nosotros tenemos. Entonces, inclusive, de ser posible también, si podemos antes de la misa llegar ya confesados, pues mejor, ¿no? Mejor que confesarse en la misa misma, porque aunque se puede, pues a veces nos distrae y nos quita la posibilidad de poder reflexionar en lo que está sucediendo en la misa. Y evidentemente, pues él es el permanecer en la misa hasta el momento que se despide, ¿no? La última oración y que el Padre dice, podéis ir en paz, ¿no? Lo que muchas de las veces parece como que nos corren unas ansias de vámonos ya, que tenemos una prisa como dirían como diría mi padre, ¿no? Oye, es que parece que estás, llevas prisa porque estás a punto de recibir herencia, ¿no? Entonces sales, pero disparado, ¿no? Pero no es así, o sea, vamos, no tenemos que ir a misa por cumplir un requisito, tenemos que ir a misa porque ese es el alimento que nos da esa mínima poder alimentarnos espiritualmente y crecer, ¿no? Crecer con Dios. Nos habla también el catecismo de la importancia de la vida en parroquia, ¿no? Nos dice que todo, o sea, la parroquia es una determinada comunidad de fieles que permanece estable, ¿no? Esa es la parroquia, una comunidad estable de fieles, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que es muy bueno que nosotros busquemos hacer vida de parroquia. ¿Por qué? Porque en la vida de parroquia, todas las parroquias deben estar llamadas a cumplir con esos tres objetivos que yo antes hablaba, ¿no? Que nos congrega justamente para la celebración de la Eucaristía, donde nosotros compartimos y hacemos comunión con Dios y lo recibimos a Cristo mismo en la Eucaristía, porque nos permite hacer la función de profética, de enseñanza, de crear, de perseverar en el crecimiento espiritual, porque nosotros, por eso recomiendo altamente que nos integremos en algún grupo de la propia parroquia para perseverar en este crecimiento. Y el tercero es el que también en esa misma parroquia destinemos actividades e iniciativas de caridad, ¿no? Que practiquemos el amor fraterno hacia nuestros hermanos, el que podemos llevar las cosas. Nos dice el catecismo que es muy importante guardar un equilibrio en estas tres cosas, ¿no? Porque si nada más vamos a misa y no hacemos nada más, pues como que queda muy cojo. O sea, sí llegamos a Dios, pero es este caso como decir, muéstrame tu fe y yo por mis obras te enseñaré mi fe, ¿no? O sea, hacer solamente quedarnos en esa parte
de la liturgia, pues nos hace quizá tal vez convertirnos en seres que repetimos como periquito las cosas y no sentimos ya lo que estamos viviendo. Es importante el equilibrio de la parte profética para que nosotros conozcamos más por qué hacemos las cosas y entendamos más lo que estamos viviendo en la misa. Y si nada más hacemos esa parte y no hacemos obras de caridad, pues también se queda coja nuestra vida, ¿no? Y el tercer elemento, también el poder ayudar a los desvalidos, aquellas personas que son menos favorecidas, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, Señor, cuando yo tenga una necesidad imperiosa, dame a alguien que tenga más necesidad que yo, ¿no? Entonces, esas tres cosas son las que tenemos y que generalmente nosotros identificamos y tenemos pues en nuestra parroquia que está delegada a un párroco, que es aquel que nos lleva como guía y que nos da justamente esta perseveración y dirige estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte importante que tenemos que identificar en la vida en parroquia. Luego nos habla justamente el catecismo de la obligación del domingo. Y aquí, bueno, hemos estado hablando de esto. Es cierto que dice el mandamiento de la iglesia que la iglesia obliga a asistir al menos una vez a la semana a misa, ¿no? La misa dominical. Pero es importante que entendamos que esta obligación es algo que es pedagógico, es como una forma de enseñar, ¿no? La iglesia no obliga a ir a misa por el hecho de que te quiere forzar algo, porque te cuarta tu libertad, porque no quiere que seas libre. No, nunca más, ¿no? O sea, no, nunca dicho de esa forma, sino a lo que se refiere, esta obligación es porque conoce nuestro corazón, porque sabe cómo es el espíritu del ser humano. Y cuando a veces tú dices, es como un padre con un niño, ¿no? Cuando lo corrige, le dice, oye, tú tienes que hacer esto porque le enseña disciplina, por ejemplo, hacia los estudios, y tienes que hacer tus deberes, tienes que hacer tus tareas para que tú aprendas que es cierto que solamente te va a servir más que nada a ti, al padre no, a ti sí, como ese niño pequeño. Pues nuestra iglesia no puede ser menos que eso. Por eso es que también se preocupa porque esa formación te mantenga cerca vinculada a Dios. Y pues esto es lo mínimo que te pide, ¿no? Porque si nosotros no cumplimos con ese mínimo que nos pide la iglesia, es porque seguramente solamente puede notar que tienes un problema que está hablando de un enfriamiento espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la iglesia. Y muy importante, yo lo que les decía es que si al final del camino nosotros vamos a misa dominical, lo hacemos como ese hábito virtuoso. No debemos de verlo como una costumbre social, como en algunos lugares llega a suceder, donde a lo mejor yo voy a misa por una convención social y estoy más preocupado con cómo está vestido cómo está vestida aquella, si vino o no vino, cómo vino, qué hace, qué deja de hacer. No, o sea, nosotros tenemos que ir a misa porque queremos perseverar en el crecimiento de Dios. Y en ese sentido, bueno, pues también nos dice la iglesia que pues solamente si tenemos un impedimento grave para no ir a misa, entonces es justificable. ¿Qué impedimento grave puede ser? Pues justamente una enfermedad, tener que cuidar de otros y me es imposible dejar de hacer el cuidar a unos niños, por ejemplo, que tengo o a una persona enferma y por esa razón no puedo asistir, que no hay otra alternativa y tengo que trabajar ese día y por esa razón trabajo todo el día, no puedo ir. Bueno, ese tipo de causas graves son los que podrían justificar el no ir a misa. Pero en cualquier otro caso, entonces, si nosotros a sabiendas que podemos ir a misa y no lo hacemos, no importa si nos tenemos que desplazar más o desplazar menos, sino si no hacemos ese esfuerzo por participar de misa, entonces estamos cometiendo un pecado grave. Así es como lo establece el catecismo, ¿no? Ahora, muchas de las veces también es importante mencionar que para la iglesia las fiestas y todas las celebraciones empiezan desde la víspera, o sea, la noche anterior. Por eso es que es tan válido en la misa dominical que la misa de la noche o la tarde-noche del día anterior. Es lo que dice la iglesia. Pero nos hace hincapié en la razón y el punto tan importante de ir a misa, porque es el elemento donde nosotros damos gloria a Dios. Esa es la razón de por qué vamos a misa. Por eso, querido hermano, querida hermana, no tienes que pensar en que es una obligación ir porque me están diciendo que vaya a fuerzas. No,
sino porque es nuestro vínculo con Dios, es porque ahí es donde nosotros le damos gracia a Dios, ¿no? Es como este elemento de decir, oye, tú cuando vas a misa, ¿recibes o no recibes a Cristo? ¿Te haces uno con Él? ¿De verdad estás viviendo la misa en cuerpo, en espíritu y verdad o no lo estás haciendo? Porque ahí nosotros tendríamos que estar viendo si lo necesitas o no. Mucha gente dice, oye, pues yo no me confieso, yo no hago eso porque fulano, sutano y mengano tampoco lo hacen. No lo hagas nunca por compararte con los demás. No hay que poner el listón en cuál es el más bajo, querido hermano, querida hermana, sino tenemos que ver hacia lo más alto, ¿no? O sea, tú solamente compárate y ve hacia si estás haciendo las cosas por agradar a Dios, por hacerlo por Él, ¿no? No porque los demás te vean o los demás sean peor que tú, ¿no? Es muy importante que todo lo que tú hagas se haga para gloria a Dios, ¿no? Nos dice el catecismo también que, que seas claro acerca de la intencionalidad con la que vives la misa. Y por esa misma razón nos dice, y bien podríamos nosotros incorporar en nuestra oración cotidiana esta frase que a mí me parece muy bonita, y es el decir, Señor, que cuando alguien me ve a mí, te ve a ti, ¿no? O sea, si nosotros viviéramos con ese espíritu de decir, Señor, si alguien me ve, que si me ve a mí, vea en mí a ti, entonces yo me doy por bien servido, pero que seas tú, Señor, el que vean los demás, ¿no? Entonces, es importante también que en eso mismo seamos conscientes de que no vamos a misa porque es algo bueno, porque es algo que nosotros necesitamos o porque nosotros ni siquiera porque aprendemos que sí, pero no por eso, sino vamos a misa porque Dios es bueno, porque nosotros le vamos y le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, ¿no? Es como aquel pasaje de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús dice que Él curó a 10 leprosos y solo uno regresó a darle las gracias a Cristo, ¿no? Nosotros vamos a misa porque somos ese uno leproso que regresa a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿no? Nos dice el catecismo que en algún lugares donde inclusive el sacerdote falta, nos recomienda llevar a cabo la celebración de la liturgia. La celebración de la liturgia no es una misa, sino es cuando no hay un sacerdote, alguien muy comedidamente se presta para dar una charla a reflexionar sobre la liturgia, pero eso no es la misa. Y a veces inclusive en algunos lugares hasta hay un ministro que permite distribuir la hostia sagrada, el cuerpo de Cristo, sobre formas que ya han sido consagradas previamente, ¿no? Y eso es bueno, todo eso es bueno. Esa es reunión, el perseverar cuando desgraciadamente por circunstancias que llegan a suceder no tenemos sacerdotes suficientes, el catecismo, la iglesia nos animan a reunirnos entre nosotros, ¿no? Bueno, nos dice también que el catecismo que, que si nosotros, pensando en esos comercios que a veces se abren los domingos, en muchos lugares quizá tal vez se abren el comercio el domingo, pero el domingo no hay que olvidar que es el día de precepto. Y mucha gente justifica el abrir y trabajar en domingo porque es una forma de ser libres para negociar, para hacer más negocio. Cuidado con eso, queridos hermanos, que tu intencionalidad no sea el ser libre para competir en el mercado, ser libre para, para, para ser más productivo, porque a lo mejor esa llamada liberalidad está encerrando una esclavitud que te está sujetando para esclavizarte al trabajo, esclavizarte al dinero. En fin, hay que poner debida atención en todo este tipo de casos. Y, y dedicar el domingo, qué bonito sería, queridos hermanos, si nosotros pensáramos en el domingo en un día que lo podemos organizar de otra forma. Un domingo que empezamos justamente asistiendo a la Sagrada Eucaristía, que después nos unimos como familia, que después perseveramos en tratar de hacer obras de caridad, visitar a los débiles, a los ancianos, a aquellas personas que tienen poca ayuda, el procurar que quizá tal vez nosotros compartamos de nuestros alimentos para con los demás. Hay quienes inclusive
tiene por costumbre aquellos días como esa noche buena, esa nacimiento previo a Jesús, compartir lo que nosotros tenemos, compartir nuestra mesa con otras personas que quizá tal vez le están pasando mal, ¿no? Nos propone el catecismo que esos domingos sean días de reflexión, que sean días de silencio, que sean días de cultura, de meditación, donde nosotros percibimos más en Dios. El día del Señor es el domingo, pero es el día completo. No dice que solamente es el día que vas a misa, es el día del Señor. Honremos justamente ese día con que nuestros actos justamente permitan que esto se pueda ver y esto llevémoslo más allá, inclusive hasta que inclusive las legislaciones de los países reconozcan este derecho de las personas que las personas tienen para santificar el domingo, para que puedan dedicar ese día hacia el Señor, ya sea que sea nuestro culto o no sea nuestro culto, pero que podamos santificar esa, esa costumbre. Tratemos de proyectar hacia eso nuestros días, ¿no? Nuestro domingo, para que de verdad sea un buen domingo, ese domingo de familia, ese domingo donde podamos estar más unidos que separados. Bueno, queridos hermanos, perdón, mil perdones porque me he extendido más de la costumbre, tuvimos que empezar un poco retrasado. Sin más, había el